presentar ahora es también sobre la perspectiva histórica en el estudio de las clases medias, pero con un cierto énfasis o partiendo por cómo desde una perspectiva de análisis cuantitativo, ¿ya?, podemos analizar históricamente el desarrollo de las clases medias. Pero como no quiero quedarme con una imagen sesgada ante ustedes, también quisiera terminar con una breve reflexión acerca de cómo, desde una perspectiva historiográfica, digamos, se puede también, creo yo, cuál es mi punto de vista, digamos, sobre cómo digamos, un enfoque historiográfico que considere también otros aspectos, entre comillas, cualitativos, es también relevante. Voy a utilizar lo que yo he trabajado sobre este tema a partir de un libro mío que se publicó el año pasado por la Universidad Alberto Hurtado, que se llama En los orígenes de las políticas sociales en Chile entre 1850 y 1879, o sea, justo antes de la llamada Guerra del Pacífico. Además voy a utilizar lo que he trabajado en otros artículos académicos también desde la perspectiva de lo que voy de lo que es mi tema ahora. Pero no voy a referir tanto al contenido mismo de lo que voy a presentar, porque van a ser gráficos principalmente, sino que más bien voy a enfatizar en el método. ¿Ya? Después podemos eventualmente entrar en algún detalle sobre los contenidos mismos. Una pregunta. ¿Cuál era el lado? Ya. Bueno, lo primero que quería, digamos, que quisiera mostrarles es cómo en algún momento, digamos, me había enfrentado a que, por un lado, gran parte de la historia tradicional, o de la historiografía tradicional sobre el siglo XIX, enfatizaba en qué había ocurrido con la élite, que estaba en realidad básicamente situada en el centro de Santiago. Hay un pequeño cuadradito que tienen buena vista, lo pueden ver. Eso es la Plaza de Armas, ¿ya? En torno a ese eje básicamente, ¿ya?, es que se ha estudiado la política económica y social de la época. Y por otro lado, hay estudios de, digamos, toda una corriente nueva, ¿verdad?, de historia social que ha enfatizado en los sectores populares de la época, pero entre medio, ¿qué pasaba con las clases medias? Entonces, sobre esto, utilizando una especie de semáforo relacionado con las tasas de analfabetismo en cada uno de los distritos de Santiago, yo intenté, digamos, reconstruir lo que era diferencias, digamos, en la alfabetización en la época. Y claro, por supuesto, en torno a la Plaza de Armas, en el centro de Santiago, había un nivel de analfabetismo inferior al 30%, o sea, hasta el 30%. ¿Ya? Y en el extremo, en los bordes de la ciudad, el analfabetismo superaba el 50%. ¿Ya? Pero entre medio, incluso, digamos, en lo que aparece en amarillo, incluso en algunos sectores en verde, ¿ya?, teníamos una primera aproximación a lo que eran estas nacientes clases medias en la época. Algo parecido intenté hice respecto de Concepción, donde tenía los resultados de las planillas utilizadas por censista, digamos, lo que falló tan estrepitosamente ahora. En esa época se conservaron, porque se conservaron algunas de ellas, y realmente proporcionan una aproximación bien interesante, en donde aquí utilicé para el tipo de vivienda, ¿ya?, pero no solamente el tipo de vivienda física, ¿ya?, donde estaríamos en un extremo, en el distrito 5, las viviendas de barro y paja, las chozas, digamos, los ranchos, y en otro extremo, al lado de la Plaza de Armas, ¿ya?, en el 1, ¿ya?, tenemos en verde las casas con servicio doméstico, puertas adentro, y entre medio, considerando tanto la materialidad de la vivienda, ¿ya?, como la disponibilidad de servicios domésticos, ¿ya?, es que uno puede encontrar estos otros estratos que por ahora provisoriamente podemos denominar sectores medios, pero que por supuesto no eran todos los que aparecen ahí, no eran tan grandes
en la época. Yo voy a entrar más en eso. No es este, el otro. Y el siguiente paso que me parece muy interesante es cómo, para entender mejor lo que ocurría en esa época, y creo que también para hoy día, la ocupación era algo tremendamente central. Y para esto, un primer problema que había que enfrentar, es que las ocupaciones que había en el siglo XIX no tienen, muchas de ellas no tienen nada que ver con ocupaciones que existen hoy día. Por ejemplo, ¿qué es un zoquero o zoquera? En Concepción habían zoqueros, ¿ya? Que eran zuecos, fabricantes de zuecos, que eran, digamos, una base de madera y encima simplemente un trozo de cuero. Y uno podría decir, pero eso es un zapatero. No, o sea, el zapatero era un estatus superior al zoquero. Es decir, el zoquero sería un trabajador manual no calificado, ese 44% que se ve ahí, mientras que el artesano zapatero pertenecía al 29% de los artesanos. Y aquí tenemos, aquí hice una reconstrucción de lo que era Santiago en esa época, en 1875, a partir de los datos censales. Y aplicando como escala, la escala que hoy día aplicamos para escribir ocupacionalmente a las clases sociales. En sociología, la escala de Ellison, Bosworth y Portocarrero, la escala EGP. Ahora, para hacer utilizar estas ocupaciones del pasado, ¿ya? Con criterios similares a lo que aplicamos hoy día, recurrí a un estudio hecho por especialistas europeos en temas de empleo histórico, que construyen estadísticas históricas de empleo, porque en realidad la clasificación que nosotros tenemos actualmente, ¿ya? De los empleos responde a una cierta lógica, ¿ya? Pero antes de que existiera la actual clasificación de la OIT, había otra clasificación de la misma Organización Internacional del Trabajo, que utilizaba otras categorías. Esa intersección entre ambas clasificaciones es lo que yo he utilizado para hacer esta construcción. Esto me ha permitido tipificar también la composición de la estructura de clase alrededor de 1970, o sea, en la época que Manuel Antonio Garzón ha descrito como la matriz clásica, ¿ya? La matriz sociopolítica clásica chilena y latinoamericana, en donde lo interesante es que el estrato de rutinas no manuales, ¿ya? Donde están los administrativos, donde trabajan en ventas, servicios, era entre los estratos medios un grupo muy importante, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre hoy, donde tenemos una composición completamente diferente, ¿ya? En donde es el estrato de servicios, es decir, profesionales, profesores, técnicos, etc., el estrato predominante. Ahora, siguiendo un poco con lo que, quizás con lo que antes exponía Jaime Fierro, cuando usamos datos longitudinales como las encuestas CACEN, o sea, con las encuestas CACEN podemos usarlas actualmente, en este momento, ¿no? Podemos usar las encuestas CACEN en forma longitudinal, o sea, utilizando datos desde, en mi caso, digamos, desde 1992 hasta el 2011. ¿no? Cuando hacemos eso, ¿no? Yo creo que estamos haciendo un estudio histórico, ¿ya? Tal como tú lo estabas haciendo, es un estudio de historia contemporánea, ¿no? Pero es histórico. ¿no? Y yo he utilizado entonces las encuestas CACEN para ver qué pasa con las clases medias, como el estrato superior, el estrato de servicio, que aparece en esta diapositiva, distinguiendo tres dimensiones del tiempo, podría decir, tres temporalidades diferentes. Por una parte, la edad de las personas. Por ejemplo, alguien que tiene 45 años hoy día, hace 10 años atrás tenía 35 años. Entonces, para esa misma persona podemos ver qué pasa
digamos, podemos ver diferencias de edades estrictamente, pero también podemos ver diferencias de cohorte que tienen que ver con el año de nacimiento, en este caso, en este gráfico. Y también podemos tener diferencias de periodo. Desde luego tenemos un periodo largo que va desde 1990, transición a la democracia, pero sobre todo estabilización de un cierto crecimiento económico versus las crisis anteriores en tiempo de la dictadura, hasta hoy día. Pero quizás al interior de este largo periodo puede que haya discontinuidades. Y eso es algo que también podemos analizar. Entonces hay tres componentes en un gráfico como este. Tres componentes del tiempo. La edad, la cohorte, en un sentido más general, la generación, y en tercer lugar, el periodo. No voy a entrar en detalle, pero es muy diferente lo que ocurre, esto al final de cuentas bastante como horizontal. Es bien diferente lo que ocurre con el estrato siguiente, con las clases de rutinas no manuales, en donde mientras más, así decir, los viejos son las personas, tienen menor participación en la ocupación y menor participación en la ocupación correspondiente a esta clase de los vendedores, las secretarias, los administrativos, etc. Y finalmente, quisiera referirme justamente a cómo el método histórico, el modo de ver, permite ir más allá de los datos cuantitativos. Creo que desde mi punto de vista, creo que siguiendo varios autores que no voy a pretender reseñar aquí, yo veo tres elementos que son muy centrales. Primero, el papel del contexto en el método histórico. O sea, los historiadores cuando examinan lo que ha ocurrido, sitúan lo vivido en el contexto de un periodo, o un sentido más genérico, en el contexto de una época. Yo lo he hecho, por ejemplo, respecto de la educación. ¿En qué medida estas clases medias, por ejemplo, en el siglo XIX, tenían o no interés en la educación? ¿Y en qué tipo de educación? ¿Tenían realmente interés en la educación primaria? ¿Era un interés económico como el que tenemos hoy día, estratos de clases medias en relación con una educación universitaria? ¿O en la época era un interés que se vinculaba a otros factores? En la medida que logremos responder a ese tipo de preguntas, estamos entrando en algo que se planteaba antes, en la gramática de ciertos procesos. Por ejemplo, en la gramática de la educación respecto a las clases medias. Y cuando hablo de lo vivido en relación a un periodo, no me refiero solamente como a los grandes factores, sino que no solamente a la relación entre ciertas estructuras y ciertos procesos más específicos, ciertas políticas públicas, en fin, como la educación, sino que también a cosas mucho más elementales. Por ejemplo, la relación con el agua potable en una ciudad como Santiago. ¿En qué medida, y eso es lo que trabajo en el libro, en qué medida estos nacientes estratos medios en una ciudad como Santiago, y en otras ciudades del país también, aspiraban a tener un agua de mejor calidad, lo cual incidió en la política que adoptó, el programa que impulsó el intendente de Cuyamaquena, que fue en realidad, desde el punto de vista económico, el principal programa impulsado por ese intendente. Bueno, entonces, el contexto, desde mi punto de vista, tiene que ver con la experiencia, en este caso, de una clase media, en forma muy cotidiana, cuando vivió de forma muy cotidiana, así como también en un sentido más amplio respecto de algo así como, por ejemplo, la educación. Un segundo elemento que introduce la historiografía es que hay un proceso narrativo. En este libro que yo escribí no hay solo números, hay historias vividas por gente. Hay actores, hay agencias, y algo que me parece absolutamente central, que otro historiador clave es Bain, que plantea que el azar es clave en la historia. Y resulta que en la vida real también. Ustedes leen el último libro de Volkansky que hemos mencionado ahora, Enigmas y complots, él termina diciendo, al final, en buenas cuentas, dice, miren, también está el azar, está lo impredecible, a eso se deberían dedicar los sociólogos.
A eso se deberían dedicar los sociólogos, estudiar eso que no está planificado, metricé, como dice él, qué sé yo, encuadrado, ¿ya? Lo emergente, ¿ya? Cómo emerge la crítica, por ejemplo, en la sociedad. Cómo el movimiento estudiantil del 2011 ya produjo una emergencia de algo distinto. ¿Ya? Bueno, respecto a las clases medias, por ejemplo, en este trabajo yo enfoco la epidemia de viruela de 1872, que fue posiblemente la mayor epidemia de viruela en la época, que era la enfermedad más grave que había, ¿ya? O digamos la que producía más muerte, era digamos, simultáneamente, ¿ya? Pongámoslo así por ahora, ¿ya? No era la enfermedad más grave, era esa, ¿ya? O sea, era la más impactante, ¿ya? Y era una enfermedad respecto a la cual había posibilidad de curarse, porque desde hacían ya más de 60 o 70 años se había inventado la vacuna contra la viruela, ¿ya? Y a pesar de eso estalló la epidemia de viruela en forma pero terrible en la ciudad de Santiago, ¿ya? Cientos de enfermos, de internados en los lazaretos, que eran lugares de aislamiento. Y ahí la intervención de... Hubieron dos factores algo azarosos. Uno es que recién había sido nombrado intendente Vicuña Maquena. Y lo otro, por supuesto, es que ocurriera la epidemia, ¿ya? Y fue como resultado, ¿ya?, de esta confluencia entre un tipo dinámico como era Vicuña Maquena, ¿ya?, y algo absolutamente, digamos, impredecible como era la viruela, que los médicos, ¿ya?, pasaron a ocupar un lugar preeminente en el enfrentamiento de esta peste, como le llamaban en la época, ¿ya? Esto contribuyó al prestigio de los médicos, ¿ya?, que formaban parte de una naciente clase media profesional, ¿ya? Entonces, la narración permite hacerse cargo de estos hechos como más impredecibles, azarosos, ¿ya? Yo no tengo cómo demostrar con datos duros, no podría demostrar, ¿ya?, con datos cuantitativos que los médicos a partir de ese momento o algo así fueron pues, adquirieron mayor prestigio en la sociedad chilena, ¿ya? Y un último punto que me parece relevante respecto del enfoque histórico tiene que ver con la relación entre pasado y presente, ¿ya? O sea, yo no creo, ¿ya?, en realidad como digo yo, en realidad incorporo lo que otros han dicho sobre esto, ¿ya?, no creo que el pasado sea un mero prólogo del presente, ¿ya? No es que esa clase media paulatinamente ha ido creciendo gradualmente desde el siglo XIX hasta hoy día, ¿ya?, en forma lineal, ¿ya?, sino que hay una diferencia con la actual, ¿ya? Yo ya lo mostraba en las diferentes composiciones, no tiene nada que ver en términos de datos duros esa clase media de 1970 con la clase media de hoy día, ¿ya? Yo lo enfocaba también usando métodos no cuantitativos respecto de el fenómeno de la mogamia, y con esto termino. Por ejemplo, la mogamia retratada en Martín Rivas, ¿ya?, en donde la élite económico, política, social de la época se oponía al matrimonio, digamos, a las relaciones matrimoniales entre gente de clase media, ¿ya?, y ellos, ¿ya? Pero ese fenómeno hoy día adquiere otro cariz, ¿ya? La mogamia social, ya no tiene que ver con un rechazo de la élite, ¿ya?, sino que tiene otra complejidad que no voy a abordar ahora para cumplir con el tiempo. Gracias.